Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo, como veis, estamos otra vez liados. Por aquí tenemos la Philips 806, una de las OLED más interesantes de 2021, que lo tiene todo para ser la reina del año. Y a la derecha también tenemos otra OLED, de momento lo más indicada para los gamers, veremos si al final es así, con soporte de pared para que quede completamente plana, en este caso de 77 pulgadas y en el caso de la Philips de 55. Me voy detrás de la cámara, no quiero introducir más vídeo del necesario, vamos con la comparativa. Bueno chicos, estamos en la primera demo en HDR, vamos a cambiar un poquito las demos para que no sean siempre las mismas. Esta es una demo de TCL que evalúa bastante bien el color. He estado probando un poquito fuera de cámara las dos teles antes de grabar y en el caso del color viene mejor la Philips. Ya lo iré viendo a lo largo de la comparativa, pero no tiene ese exceso de amarillo que podéis incluso ver ahora en la piel de la chica, fruto también del tone mapping que siempre le mete el chute de brillo. Y tampoco viene pasada de cian en las altas luces como si viene la LG, que se nota en bastantes escenas. Así que este año Philips viene mejor en colorimetría que LG. Y también me atrevería a decir que viene mejor en colorimetría que la propia Sony, con lo cual muy bien Philips en este aspecto. Aquí estoy viendo banding en el fondo, detrás de las fresas. Se ve bastante más banding en la Philips que en la LG. Y esto es fruto de lo mismo que le pasaba a Panasonic, el no tener un filtro de contorno, un filtro de gradación suave, que no es muy difícil de implementar y no sé por qué las marcas no lo hacen, provoca que en escenas como estas, escenas que están con compresión en YouTube y tal, tengamos más banding de color o posterización en algunas escenas que en LG y que en Sony. Eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando veamos material comprimido, ¿vale? Porque, bueno, pues es bastante importante. Aquí pasamos al verde. Como veis, la LG siempre le gana en brillo por el mapeo de tonos dinámico, que vamos a ir a lo largo de toda la comparativa, como hay gente que me ha comentado en los comentarios, vamos, para que lo veáis vosotros en directo, vamos a ir quitándolo y poniéndolo a trozos, ¿vale? Para que veáis lo que hace con la imagen, que en el caso del HDR es básicamente salirse de la curva PQETF, potenciando la zona media, digamos, que suele gustar más a la gente, pero es totalmente incorrecto, ¿vale? Lo vamos a quitar y ahora vamos a estar comparándolo. Fijaos cómo ahora se igualan mucho más, ¿vale? Vamos a estar comparando a trozos. Una vez quitado, como veis, también brilla un poco más. En la cámara se ve más parecido, pero aquí en directo sí se nota más. Tampoco una diferencia bestial, lo digo, pero sí se nota más brillante la G1 que la 806. También especialmente en el ABL, donde creo que es el punto más débil de Philips. La G1 en 77 pulgadas además, yo creo que en el ABL rondará los 170, 160 y largos nits. Y la 806 yo creo que andará más bien por los 130, como la C1, ¿vale? Así que esos 30 nits es lo que más se nota. También aquí las motas de agua de la hoja brilla más en la LG y aquí también los reflejos especulares del hocico del dragón también brillan bastante más. Además aquí se nota bastante, ¿eh? Así que como veis, lo que hace el Dynamic Mapping no es potenciar esas pequeñas luces, sino que lo que hace es que toda la imagen, digamos, el brillo general de la escena lo sube mucho. Con lo cual muchas veces cuando hay grandes zonas brillantes parece que brilla más, pero no es por eso, es por el tone mapping que se sale de la curva. Aquí al quitarlo, como veis, el brillo medio es muy parecido, pero las pequeñas luces siguen brillando más en el eje, ¿vale? También se soluciona parte del problema del color, porque al saturar tanto de luminancia un color se desvía muchísimo, cosa que al quitar el tone mapping aquí ya se igualan más. Aún así, fijaos, por ejemplo, el hocico del polluelo es bastante más rojo saturado en la LG y más amarillo como debería ser en el caso de Philips. Nuevamente indico lo mismo, las LG vienen pasadas de rojo bastante y su temperatura de color en lugar de ser 6500 grados Kelvin suele rondar entre los 6100 y 6200, con lo cual es excesivamente cálida, ¿vale? Vamos con el azul, que es el último color de esta demo, como veis está muy chula. Porque siempre ponemos las mismas demos, siempre analizamos lo mismo y digo, bueno, vamos a poner una demo que además de HDR analice el color un poquito, porque son colores muy saturados, muy puros y nos sirve muy bien para ver cómo vienen ambas teles de color. Aquí nuevamente se ve bastante más banding en la Philips que en la LG. En la cámara, yo creo que la cámara se verá igual, pero sí se nota bastante. Brillo nuevamente, el reflejo de la copa, ¿vale? Que es el reflejo especular, es más brillante en la LG. Aquí también alrededor de los pétalos y las motitas de agua nuevamente son más brillantes en la LG. Aquí son muy parecidas, aquí sí que no veo casi diferencia. Un poquito más brillante la LG, sí señor. Y aquí también, aparte más brillante el reflejo especular, fijaos que el brillo medio es un poco más brillante en la LG, porque tiene menos ABL. Aquí ya sí que el elemento brillante sería de un torno a un 30%, o aquí también fijaos, aquí se ve muy bien, fijaos cómo se nota el ABL.
Bueno chicos, estamos en la de Galaxis, una demo espectacular en HDR. Fijaos como aquí, incluso con el tone mapping quitado, que lo tengo desactivado, no voy a estar poniendo el menú cada vez, pero incluso con el dynamic tone mapping quitado, brilla más la G1. Seguramente fruto de ser de 77 pulgadas en lugar de 55, que sería la comparativa más justa, pero bueno, es lo que tenemos. Fijaos cómo las pequeñas partículas que salen brillando, las motitas estas brillan bastante más en la LG, aquí sí que se nota. Aquí también el rojo es más saturado en la LG y brilla más la escena. Aquí muy parecidas. Y eso que tened en cuenta que la Philips lo que hace es potenciar por debajo del 10%, sabéis que en HDR se mide al 10% normalmente de ventana, y Philips lo que hace es que al 1, 2 y 5% brilla bastante más que al 10%, con lo cual cuando hay elementos muy pequeños debería brillar más que la LG, pero la verdad es que no lo veo que brille más, con lo cual pues la G1 brilla bastante, la verdad, ¿eh? Fijaos que ahora en color, aquí está el top mapping, se han igualado mucho más, pero que mucho más. Y a ver qué puedo deciros. Muy parecidos hasta ahora, no he dicho nada porque son prácticamente Alematele. Aquí también son extremadamente similares. Sí que es verdad que a la izquierda brilla un poquito más la G1. Y bueno, pues era simplemente para ver las pequeñas luces que esta demo está llena de ellas. Aquí nuevamente fijaos cómo el ABL hace que brille más la G1, ¿vale? Y nos vamos a otra demo ya sí con figuras humanas, con personas. Bueno chicos, estamos aquí, como veis tenemos el modo Filmmaker en HDR en ambas teles y lo que yo quería enseñaros es esto. Aquí tengo el mapeo de tonos activado, ¿vale? Si yo lo quito, fijaos como en el caso del LG aquí está haciendo un uso incorrecto del top mapping, ¿vale? Está bajando mucho el APL o el brillo en medio de la escena, ¿lo veis? Es difícil saber si tengo que dejarlo encendido o no porque depende de la escena. En el caso de Philips, si yo lo apago, fijaos como solo afecta a las altas luces. Yo no sé si la cámara lo está captando, pero fijaos en la nube. Aquí en directo se nota muchísimo, en la cámara no tanto, pero el mínimo retiene todo el detalle de la nube y en apagado no, pero solo afecta a esa parte de la imagen, no todo el brillo entero. En cambio en el LG, fijaos, yo lo apago, mete el brillo que toca, pero en la nube se lava un poco más. Aquí retiene más detalle, pero a costa de bajar todo el brillo de la escena, con lo cual, como digo, es complicado. Para ser justo, vamos a dejarlo en mínimo, que es un top mapping estático en el caso de Philips, porque no tiene dinámico, y en el caso de LG lo vamos a apagar. Así es como más parecido, diría yo, que se ve. Aún así, en la realidad ahora veo más detalle en las altas luces en Philips que en LG, y para que se iguale debería verlo así, pero como veis baja el brillo medio. En la siguiente escena igual lo sube, que es lo normal que suele hacer. Así que como digo, es complicado, lo vamos a dejar en apagado para que sea, que veáis que no brilla más por tener activado el mapa de tonos HDR, sino que brilla más porque tiene más nits, ¿vale? Vamos a quitarlo. Bueno, estamos con Samsung Travel with My Pet, que está bastante chula esta demo, hacía tiempo que no la poníamos, vamos a ver qué diferencias vemos. Como digo, ahora está el top mapping activado en la LG, ¿vale? El mapeo de tonos HDR. Si no, hace cosas bastante raras la tele. Y aquí son iguales prácticamente. Por no deciros iguales, o sea, 100%, ¿eh? Sí, aquí no sabría diferenciar una tele de la otra. Incluso en color se parece mucho más que antes. Aún así, me quedo con la Philips en colorimetría en general, ¿eh? Está bastante más correcta que la LG. Sí, es más cálida. Son todo más real, digamos, ¿no? En brillo esta demo es idéntica, es muy muy parecida, ¿vale? Alguna escena me parece que tiene más profundidad la LG y en otras me parece que tiene más profundidad la Philips. Ahí ya, como digo, actúan los top mappings. Aquí brilla más, por ejemplo, la LG en los edificios, mientras que la Philips es más plana, pero sin embargo en otras escenas pasa justo lo contrario, así que depende, como digo, de la escena. Aquí pasa igual, otra vez la LG más brillante, aquí también, fijaos cómo se nota incluso en la cámara, creo. Yo creo más por el ABL, ¿eh? En estas escenas cuando hay mucho brillo es más el ABL que los nits y también el top mapping, claro. Aquí entramos en detalles pequeños, vamos a ver. Prácticamente iguales. Sí. 100% igual, es un poquito más brillante la LG. Bueno chicos, estamos en la película de Déjame salir, que la introducción es extremadamente oscura. Sirve muy muy bien para ver el detalle en sombra y también para ver los reflejos especulares con un OLED que te quedas embobado porque es todo casi negro con pequeños destellos. Aquí brilla bastante más brilla más la G1, lo podéis ver en el reflejo especular de la izquierda. Detalle en sombra, aquí sorprendentemente es muy similar, pero sí que se nota que aplasta la G1, sobre todo por ejemplo los arbustos. La cámara va a matar el detalle de las dos, pero en la Philips se ve las hojas del arbusto y en la G1 no. Igual que en la parte derecha de la cara del chico se ve en la G1 y en la
en la Philips, perdón, al revés, en la Philips se ve y en la G1 no. Y nuevamente el color de la Philips me recuerda mucho a mí a Panasonic, ¿vale? Me recuerda mucho porque tiene ese color exacto, no exacto, pero muy parecido a lo que consigues cuando se calibra un televisor, mientras que en el LG sigue tirando hacia el amarillo y al cian en las altas luces, ¿vale? Por lo menos mi unidad. Uniformidad, por cierto, han venido las dos perfectas, ¿eh? Brillo aquí es que es muy parecido, brilla más la G1, por ejemplo la farola de arriba, se nota como brilla más la G1. Y los faros del coche también lo podéis ver como brilla más en la G1. Si veis que el blanco está quemado en la imagen, en cualquiera de las dos teles, es por la cámara que uso para grabar, no se ve así, ¿vale? Recordarlo. Movimiento y demás, este año Philips también ha dado un paso de gigante. La verdad es que este año se han puesto las pilas todas las marcas en cuanto al interpolador. Prácticamente cualquier marca que compréis os va a dar un movimiento perfecto. Tanto si os gusta mucho como poco el interpolador, lo vais a poder configurar sin artefactos. Y el escalado se parece mucho, pero bueno, ahí sí que yo pondría un pasito por delante a Sony con respecto a las demás, ¿vale? Fijaos aquí el detalle del coche, de los faros, sí que brilla más en la G1, sí. ¿Vale? Y bueno, fijaos en el suelo cómo cambia también la tonalidad del color, donde vamos a bajarlo, en la Philips es más rojizo y en la LG, como todo lo que está pasando en todas las comparativas, es más amarillenta. Vamos con otra película. Estamos en Kingsman, he pausado este frame para que veáis lo que hace el top mapping en LG. Sube el brillo mucho, fijaos aquí se nota mucho, y también el color, fijaos la diferencia tan grande que hay, insisto, que las tonalidades del LG a mí desde 2016, ya son 5 años, sigue teniendo ese problema de excesivo amarillento en las caras. Y no lo han conseguido, lo han ido mejorando, pero sigue con ese problema. Si yo quito el top mapping, fijaos cómo la escena media se iguala con la Philips, pero sigue teniendo este color mucho más amarillo y más artificial que el de la derecha. El de la derecha es un color que sería más o menos como se vería en la realidad, y en la LG siempre está más como más quemado, como más sobreexpuesto, y además del color más incorrecto. Incluso esto lo único que hace es acentuar el problema, ¿vale? Vamos a seguir. Bueno, estamos como siempre en la introducción de Kingsman. Aquí el sol brilla bastante más en la LG. Después de esta película vamos a empezar ya con Dolby Vision y también con otra detalle en sombra que tengo preparada en HDR para ver las diferencias entre ambas. Aquí, pues bueno, brilla más la LG, tanto la escena media como las pequeñas luces también. Como digo, ahora mismo está activado el top mapping, luego la siguiente demo la quitaremos, pero habéis visto como si lo quito pierde detalle especular con respecto a la Philips, si lo activo gana detalle pero sube el brillo, así que tenéis que jugar siempre entre... Lo más correcto sería tenerlo desactivado, pero nos quedamos sin los detalles más allá de los 1000 nits. Pero si lo activamos, recuperamos todo ese detalle a costa de que en algunas escenas nos suba el brillo y en otras nos recorte demasiado brillo. Así que bueno, pues es la forma que tiene que trabajar el LG, el top mapping. Para mí, uno de los puntos más débiles de la tele. Aquí fijaos el ABL también lo que hace, incluso si quito el top mapping se nota, ¿vale? Y colorimetría, insisto, es excesivamente amarilla la LG y bastante más natural la Philips. Sobre todo tenéis que fijaros en las caras, como si tuviese una persona no tiene ese color amarillento que parece que tiene hepatitis, sino que es más color carne, que es como está en la Philips, ¿vale? Vamos con más contenido. Bueno chicos, estamos en otra escena de Expediente Warren, lo he parado aquí para que veáis que brilla bastante más aquí en la LG, bueno, bastante, brilla más. Y lo que vamos a hacer ahora es quitar el top mapping para el mapeo de tonos HDR para que veáis cómo afecta la imagen, y vamos a utilizar esta comparativa, este trozo, sin el mapa de tonos activado, ¿vale? Lo apago, fijaos cómo aquí lo único que hace es brillar toda la zona de los negros, si os fijáis, pero realmente en cuanto a brillo no afecta a esta parte, ¿vale? Sigue brillando más en la LG que en la Philips. Así que vamos a utilizarlo sin mapeador de tonos dinámico para igualar la cosa en cuanto a brillo general, ¿vale? Ahora que lo tenemos desactivado, fijaos por ejemplo a la derecha de la imagen, abajo a la derecha, como sigue brillando más en la LG, aquí se nota bastante más. Insisto, si lo veis quemado en la imagen, lo que sea, no es por no se ve así, es simplemente que la cámara ya no llega a tanto rango dinámico. Fijaos nuevamente, ahí, bueno, lo pausa un poco tarde, pero aquí, fijaos, a ver que sale otra vez. Os lo enseño en directo para que lo veáis. Aquí, fijaos, la luz esa de la izquierda brilla bastante más en la LG que en la Philips. Aquí sí que hay bastante diferencia. La cámara se ve completamente clipeado, quemado en la LG, pero en la realidad se ven igual de definidas, solo que brilla más en la marca de LG, ¿vale? Detalle en sombra, yo pensaba que aplastaba más detalle la G1, pues no aplasta tanto, o la Philips quizá aplaste también, no lo sé, pero sí que tiene un poco más de detalle en sombra
la Philips, pero no tanta como pensaba, no tanta diferencia como pensaba en ese aspecto, ¿vale? Aquí fijaos como la cara de Ed es bastante más rojiza, en la LG demasiado, está como saturada más de lo que debería. Y lo dicho, el exceso de rojo en las caras en la LG junto con el amarillo ese que tiene es bastante notorio, ¿no? Vamos a ver. Aquí macrobloques y ruido vamos a encontrar poco porque es un Ultra HD, pero sí que brilla un poquito más las altas luces en la LG. Detalle en sombra un poquito mejor la Philips, colorimetría un poquito mejor la Philips, de serie, ¿vale? De serie. Uniformidad, espectacularmente bien las dos teles, han venido súper bien. Y bueno, vamos a contenido Dolby Vision. Bueno chicos, estamos en Dolby Vision de Witcher, espero que no me lo quiten por copyright, si no veremos otra cosa. Vamos a poner esto bien porque está puesto en modo vivo, creo. Está en HDR, no sé muy bien por qué. Dolby Vision oscuro, ¿vale? Y en principio con eso debería bastar. Vamos con la LG, que la tenemos en cine en casa. Vamos a dejarla en cine. Ahora están las dos completamente igualadas, vamos a ver qué nos depara. Bueno, nuevamente sigo viendo ese tono más amarillento en la LG, ¿vale? La Philips sigue siendo más natural de color. Y en Dolby Vision, como pasa con todas las teles, la diferencia es prácticamente nula. O sea, aquí el Dolby Vision sí que establece los nits máximos por escena, incluso por frame, y eso hace que la diferencia sea anecdótica, si es que existe, ¿vale? Es 100% igual. Luego haremos con la de Meridian, a ver qué tal, pero aquí la única diferencia que existe es el color, ¿vale? Interpolación de movimiento, todo exactamente igual. Y fijaos que incluso la cámara lo capta como la Philips tira un poquito más, aquí diría que hacia el azul, más que hacia el rojo, en Dolby Vision, ¿eh? Sí, aquí sí que un poquito más azulada. Pero bueno, solo quería comprobar que fuera igual. Vamos con Meridian. Bueno, estamos en Meridian, como veis, un segundo que está un pelo más adelantado esta. Ahora creo que estará bien. Lo que decía con la de The Witcher, fijaos la ventana, por ejemplo, aquí como brilla un poquito más la LG, pero es que ya es diferencia, vamos, de minúscula. Y Dolby Vision parece que establece siempre el punto de brillo general y de ahí no pasa la tela aunque tenga más nits. La verdad es que se ven pero que muy parecidas, incluyendo el color, aunque es visto que el LG sigue tendiendo demasiado hacia el amarillo, incluso las caras de los personajes. El detalle en sombra es mejor en Philips también, nuevamente aplasta un poquito de detalle la LG, se nota sobre todo en la oreja derecha o vuestra izquierda del personaje, fijaos como en la Philips es bastante mejor, aunque la cámara creo que no lo capta, y en la LG cuesta más diferenciarlo, ¿vale? Pero nuevamente Dolby Vision lo que nos facilita mucho es todo el engranaje del alto rango dinámico, tanto para juegos como para películas, porque solo hay que darle al play y ya está, ni tone mappings, ni punto máximo, ni max fall, ni nada, automáticamente te lo hace todo. También tened en cuenta que la LG de 77 pulgadas, al tener menos ABL y abarcar más superficie, siempre impacta un poco más. Así que la comparativa justa sería con 77 pulgadas. Pero muy sorprendido con Philips, la verdad es que este año es un televisorazo, no tiene ningún punto débil. No he encontrado nada que haga mal. Bueno, he puesto este trozo en lugar del típico de más adelante porque el nivel de negro es el mismo en los dos, quería ver solamente la tonalidad de las caras. Vamos a ir con la última película en HDR, pasamos a la prueba de escalado y procesado de vídeo, que tengo muchas ganas de verla, y finalizamos la comparativa, creo que ha sido bastante larga. Bueno, no podía faltar Capitán América en las comparativas que hacemos siempre, nos viene muy bien, porque también tiene, fijaos, mucho brillo general, ¿vale? Fijaos como aquí la LG brilla bastante más, se nota, tiene menos ABL, y insisto, tengo aquí, si me voy a brillo, tengo el mapeo de tonos quitado, no está activado. Si me voy aquí a brillo, para que lo veáis en directo conmigo, como veis está apagado, ¿vale? Si yo lo enciendo, como veis, fijaos el chute de luz que mete a costa también de quemar estos detalles de aquí. O sea que es curioso que un mapeador de tonos se encargue de cargarse un poco la esencia del HDR, pero bueno, lo vamos a mantener apagado y seguimos con la comparativa. Probablemente también esta diferencia se deba, primero, a la diferencia de color, que estamos explicando en todo el análisis, y segundo, a que la mayor diagonal de la LG nos dé mayor, lo que en inglés se llaman headroom, más como impacto por la superficie. O sea, es más grande, emite más luz, ¿vale? Sí, aquí sí que se nota bastante la diferencia. La Philips incluso está un poco más apagadilla, lo veis ahí.
y están las dos en modo HDR Filmmaker. La luz del pecho de Iron Man también brilla más en la LG. Y bueno, me hubiese gustado, insisto, comparar la 806 de 77 pulgadas, porque entonces hubiese sido una compatibilidad completamente justa, pero bueno, es lo que tengo. Yo no puedo pedir a las marcas que me manden la diagonal que yo quiera, solo faltaría, que me deja material. Pero bueno, movimiento, como digo, extremadamente similar, y fijaos la diferencia del azul de las nubes, más correcto en la Philips. Insisto, la LG este año a mí el color no me acaba de convencer, ¿vale? Pero me recuerda mucho a la C9 en color, más que a la CX. Ese tono más amarillo, el pasarse del rojo, el saturar, el aplastar más detalle en sombra, etc. Fijaos aquí el detalle en la nube, como las dos lo hacen muy bien, brilla un poquito más en la LG, pero muy poquito. Y fijaos, si os acordáis de las dos comparativas, esta nube no brillaba tanto. ¿Por qué? Porque teníamos activado el mapeo de tonos dinámico, que fijaos que lo que hace aquí es destrozar ese detalle alto, que lo perdemos. En cambio, al tenerlo desactivado lo vemos claramente. Muy curioso. Muy bien las dos, un poquito menos de ABL la LG y un poquito más de brillo, y mejor en color, como toda la comparativa, la Philips, ¿vale? Movimiento espectacularmente bien en las dos. Nos vamos con material comprimido para terminar la comparativa ya. Voy a hacer todo esto con vosotros para que veáis que aquí no hay trampa ni cartón, que lo voy a poner en fuente directa para que escalen ambos televisores y así no haya ninguna interferencia por parte del Oppo, y vamos a ver qué tal funciona. Bueno, la LG no lo he enseñado, pero no hay nada activado tampoco, ¿de acuerdo? Aquí me pasa como con la Panasonic, es muy complicado de deciros el escalado, porque la LG es mucho más grande, entonces aunque esté más lejos, siempre la voy a ver un pelín más borrosa. Pero vamos a ver sobre todo los ruido, posterización, etc. Están ambas en modo Filmmaker, así que la luz que emiten está exactamente igual, fijaos que brillan los dos iguales. Me sigo quedando con el color de Philips también en SDR, más natural. Detalle en sombra, aquí las veo prácticamente, las veo iguales, la verdad, aquí sí que las veo completamente iguales, detalle en sombra. Un poquitín más en la Philips, si me fijo mucho, en los pliegues de la cueva, en la LG sigue aplastando más. Vamos a ver, sobre todo el ruido, hay una escena que en la cámara nunca se va a captar porque es un IR muy bajo. Fijaos cómo la LG sigue tendiendo hacia el amarillo excesivamente, incluso en la cara del personaje se nota. Comentaba eso, que la cámara no se va a captar nunca, pero yo sí lo voy a ver en directo. Sé dónde está además. Aquí ya veo un poco más de ruido en la Philips, a la derecha de la cara del personaje se veía. Y aquí lo hacen muy bien las dos, Esta es la parte que está más comprimida. Y aquí, a ver que me concentre bien. Difícil ver las dos a la vez. Muy parecidas, Muy parecidas. Sí que veo, ahora se ha visto, sí, se ha visto bastante. Lo mismo que dije con Panasonic, ¿vale? Lo que es ruido de imagen, de compresión, lo hacen súper bien las dos. La verdad es que han mejorado muchísimo con respecto a otros años. Pero sigo viendo, siempre que hay compresión, bastante más banding de color, esas tiras que se parten, ¿vale? Que veis la gradación, que se ve muy brusca en la Philips, mientras que en la LG no se ve. Eso es porque no tiene el filtro de gradación suave específico. Tiene uno general aplicado siempre, pero eso que no es tan efectivo como el del LG. Aún así, se ve mucho más parecido a la LG que lo que vi con la Panasonic, ¿vale? En cuanto a material comprimido. E incluso la Sony. Estas tres, la Sony, la Philips y la LG, las pondría prácticamente iguales en cuanto a ese aspecto, ¿vale? Y bueno, chicos, con eso vamos a finalizar la comparativa. Así que bueno, ¿qué puedo deciros? Bueno, en colorimetría, vamos a empezar por el color esta vez. Yo os diría, sin riesgo a equivocarme, que viene mejor la Philips. Por lo menos mi unidad de la G1 noto un exceso de rojo en las pieles, que se da en toda la gama de 2021 OLED. Y también, primero aplasta negro, esto lo vimos en las comparativas anteriores. Y además, en las altas luces tiene como un tono como cian. Viene pasado el cian de saturación, mientras que la Philips la veo más neutra. Así que en ambas teles se ganaría bastante calibrándolas, porque ambas no vienen de referencia, pero yo creo que ganaría más en la G1. Luego, tema de brillo, que sabéis que siempre está muy demandado. En el tema del brillo, en HDR yo os diría que brilla más la G1. Lo tengo que medir porque hasta la semana que viene no tendré la sonda para hacer la review de la 806. Luego, en tema de brillo en SDR y en ABL también es mejor la LG, tiene menos ABL, eso se nota bastante claramente en pantalla completa, como habéis podido ver a lo largo de la comparativa, y en SDR también tiene un puntito más. Luego, en procesamiento de vídeo, lo bueno que tiene Philips es que podéis tener desde un procesamiento ultra procesado, que hay gente que le encanta todo súper artificial, muchísima nitidez, los colores saturados, el movimiento que parece una telenovela, todo eso lo podéis tener,
pero también podéis tener una imagen 100% cinéfila, con un movimiento perfecto, color perfecto, nitidez, la ajuste necesaria y un escalado realmente bueno, con lo cual podéis tener lo mejor de la LG y lo mejor de la Philips en el mismo modelo, ¿vale? En este caso, si os gusta una imagen más procesada, tenéis más posibilidades con la Philips, y si os gusta una imagen cinéfila, con ambas teles vais a quedaros muy a gusto. Luego tenemos entramos en el tema de detalle en sombra, ya lo comenté al principio, en este caso también gana la Philips, la LG tiende a aplastar detalle, lo cual indica que este televisor es un televisor muy indicado para calibraciones. Si tenéis una LG 2021, yo os recomendaría encarecidamente que contratéis un servicio de calibración, os vais a flipar con la diferencia. Y por último, en el aspecto de gaming tenemos prácticamente un empate, mientras que la LG tenemos todas las características de gaming completas, incluyendo 4K Dolby Vision, con VRR. En Philips de momento se queda en 4K 60 Hz. Por lo demás, la Philips lo tiene todo, viene con 4K VRR a 120, viene con G-Sync, con FreeSync, con todo. Lo único es eso, que le falta activar el 4K a 120 Hz con Dolby Vision, que ya veremos si lo consigue, pero vamos, es un aspecto que tampoco tiene mucha importancia en mi opinión. Por lo demás, como veis, dos teles muy igualadas. También tiene la Philips la ventaja de tener el Ambilight, que es una característica única de esta marca, que si os gusta os encantará, y un diseño bastante más bonito, en mi opinión, que la LG, además de tener también un mejor sonido integrado. La G1, por su parte, tiene el mando a distancia con el Magic Remote, que sabéis que se puede mover y apuntar. Tiene un diseño perfecto para colgarla y es más económica, así que pues cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes en ese aspecto. Y ya en el sistema operativo son extremadamente similares. En mi opinión, este año el LG ha dado un paso atrás en rapidez y agilidad del sistema, incluso creo que el Android TV de Philips funciona más rápido, y es un aspecto que siempre digo que ya depende de vuestros gustos. Y bueno, chicos, pues eso es todo. Espero que os haya gustado la comparativa. Como siempre, de pasión, pasad buen fin de semana. Nos vemos en el próximo vídeo, que será seguramente la review de la 806, que ya tenemos ya la sonda aquí para hacerla. Y nada, de la pasión, como digo, muchas gracias por vuestra visita. Si os ha gustado, dale click a la campanita para no perder las próximas notificaciones. Dale click a suscribiros, y si os gusta, por favor, dale like y compartirlo en vuestras redes, que nos ayudará un montón. Desde aquí me despido, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.